Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les va a hablar acerca de nuestro proyecto para el curso de técnicas de negociación. Y para ello vamos a hablar, en primer lugar, acerca de los conflictos en la negociación y cómo resolverlos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de conflictos. Para ellos tenemos 5 puntos importantes. En primer lugar, tenemos tanto los intereses, que van a tomar tanto el precio, el tiempo y los recursos limitados. Por otro lado, las fuentes de información, que van a ser diferentes malentendidos, la falta de datos, entre otros. Por otro lado, tenemos los estructurales, que van a ser reglas, jerarquías, políticas internas, entre otros. Por otro lado, tenemos en cuanto a la relación, que van a existir diferentes emociones, desconfianza y la falta de comunicación. Por otro lado, vamos a pasar al siguiente punto, acerca de los métodos de resolución, que van a existir 4 puntos importantes. Tanto, en primer lugar, el método colaborativo o también conocido como el método Harvard, que significa el de ganar los intereses comunes. Por otro lado, el método distributivo, que van a ser reparto de diferentes recursos limitados. Por otro lado, tenemos la mediación, perdón, un tercero que facilita, es decir, un tercero que facilita el diálogo, así es, para poder resolver los conflictos más rápidamente. Y por último tenemos el arbitraje, es decir, que un experto va a emitir una decisión final para así tener la resolución de los diferentes conflictos de manera eficaz. Bien, pasando a la siguiente parte acerca de la negociación en situaciones de alta tensión, tenemos, por ejemplo, que William Ury nos habla en su libro más famoso en cuanto a las técnicas de negociación, que tenemos que tener un control emocional, es decir, ir al balcón, pensar un poco más las ideas para así poder tener ideas mucho más claras. Por otro lado, el de usar diferentes pausas tácticas y un tono mucho más calmado. Como tercer punto tenemos el de reformular las diferentes objeciones para así poder reducir la tensión. Y por último, los focos en hechos, es decir, no guiarnos en emociones, sino por la razón. Y bueno, como último punto tenemos el de la negociación laboral y sindical, que se van a dividir en 4 aspectos fundamentales. En cuanto a los sindicatos que negocian, por ejemplo, salarios, horarios, seguridad y beneficios. También el de poder equilibrar tanto el poder de empresa y el poder del trabajador. Tenemos diferentes casos como la empresa conocida Ford, como la empresa de Toyota, que sobre todo maneja esto de los mejores salarios para poder darle mayor estabilidad a sus diferentes trabajadores. Bien, una vez dicho esto, pasamos a la siguiente parte. Continuando con las negociaciones en el ámbito laboral, tenemos las estrategias para negociación salarial. En primer lugar, vamos a tener que el trabajador debe realizar una investigación exhaustiva del mercado. De esta manera va a recopilar información sobre rangos salariales en su sector, nivel de experiencia, la demanda profesional y políticas internas de la empresa. Esto le va a permitir establecer un rango realista y fundamentado de lo que quiere. Otra estrategia es definir el valor profesional, es decir, identificar logros concretos, indicadores de desempeño, productos exitosos, contribuciones medibles. Presentar estos datos con claridad aumenta la legitimidad de la solicitud. Durante la conversación se recomienda utilizar una comunicación asertiva, manteniendo así un tono profesional, evitando expresiones emocionales externas y enmarcando la petición como una negociación colaborativa y no como una confrontacional. Finalmente, se puede recurrir a tácticas como la propuesta ancla, presentar intervalos en lugar de cifras fijas, o negociar beneficios complementarios, como podrían ser bonos, capacitaciones, horarios flexibles. Y esto se puede dar cuando el aumento salarial no es posible directamente. Un ejemplo de estos casos en el ámbito laboral podría ser que se negocie cuando la empresa se encuentra en reestructuración, es decir, cuando una organización atraviesa momentos de incertidumbre financiera. Los trabajadores podrían negociar garantías de estabilidad, paquetes de indemnización o la reubicación interna en otras áreas. En cuanto a los casos más reales en relaciones laborales, tenemos el caso de Google, donde los empleados negociaron ajustes salariales basándose en comparaciones del mercado tecnológico. Gracias a esto, a la organización interna y a argumentos sólidos lograron incrementar del 8 al 12%. Otro caso importante es de la Starbucks, donde miles de trabajadores negociaron mejores condiciones laborales mediante sus sindicatos. Esto lleva a las empresas a establecer mesas de diálogo para poder revisar salarios, turnos y beneficios. Estos ejemplos muestran cómo las negociaciones laborales pueden tener un impacto real tanto en el bienestar de los trabajadores como en la productividad de las organizaciones. Ahora, pasando a las técnicas avanzadas en la negociación, vamos a hablar sobre BATNA y SOPA, que son las herramientas claves dentro de la teoría del método Harvard y que permiten tomar decisiones más inteligentes durante una negociación. El método BATNA
que significa mejor alternativa a un acuerdo negociado. Este concepto se refiere a la opción más favorable, que tiene una de las partes si la negociación no se llega a un acuerdo. Conocer el BATNAP puede brindar seguridad y evitar que una persona acepte condiciones desfavorables por presión o incertidumbre. Cuanto más sólido sea esta alternativa, mayor va a ser el poder de negociación. Por eso, antes de cualquier proceso de negociación, es fundamental evaluar qué otras opciones existen y cuál sería el curso de acción si las conversaciones no avanzan como se espera. Por otro lado, SOPA o zona de posible acuerdo se refiere al rango donde las propuestas mínimas y máximas de ambas partes se superan. Si en zona existe, entonces es posible llegar a un acuerdo mutuamente. Identificar la SOPA permite comprender mejor los límites, intereses y expectativas involucradas, facilitando la negociación avances hacia soluciones viables. Cuando las partes reconocen esta zona, pueden enfocar la conversación en alternativas que se encuentran dentro de ella, evitando así tensiones innecesarias y orientándolas a un diálogo más ameno. Continuando con lo que son las técnicas avanzadas de negociación, nos encontramos con el apartado de estrategias de concesión y cierre. Pero para poder empezar, ¿qué es la concesión? Lo podríamos denominar como el ceder puntos o condiciones ante la otra parte con el fin de poder progresar con la negociación. Es por ello que nosotros hemos planteado tres estrategias, en donde la primera es las concesiones graduales. Estas son concesiones pequeñas, paso a paso. No vamos a hacer todo directamente ante la otra parte, sino que vamos a ir de forma paulatina, poquito a poquito, cediendo ante la otra parte con el fin de poder lograr una negociación satisfactoria. También tenemos la concesión condicionada, en donde solamente vamos a ceder si es que vemos que la otra parte también cede. Y finalmente tenemos la concesión por intercambio, en donde, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer reduciendo nuestros costos, la otra parte también tiene que ser, pero aumentando el valor de su producto. Esto acá también podría hacerse de forma viceversa, obviamente. Por la parte de los cierres, tenemos el cierre alternativo, en donde nosotros vamos a presentar dos opciones a la otra parte, en donde le podemos decir, bueno, me puedes pagar ahora todo completamente sin intereses o me lo puedes pagar en dos partes con el 5% de interés. También tenemos el cierre resumen, en donde vamos a decirle a la otra parte, bueno, ya tocamos este tema, este tema, este tema, solamente faltaría acordar esto para poder cerrar el trato. Y también tenemos el cierre por escasez, que es uno de los más comunes, en donde vamos a ponerle un límite a la otra persona, ya sea en tiempo o en unidades. Por ejemplo, el decirle a la otra parte, bueno, podemos cerrar el trato, sin embargo, si es que tú no me compras este mes, para el siguiente mes el producto habrá aumentado su precio en un 10%. Entonces la otra parte como que se va a ver un poco más comprometida. Y también tenemos el cierre directo, en donde le vamos a preguntar, como dice su nombre, de forma directa a la otra parte, si es que acepta o no lo que nosotros estamos planteando. Continuando con lo que es el apartado de negociación y tecnología, tenemos primero el uso de herramientas digitales en la negociación. A día de hoy, en un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, existe una infinidad de plataformas de videoconferencia en donde vamos a poder cerrar tratos con otra persona y no va a ser necesario que esté con nosotros en el mismo ambiente, sino que la otra persona puede estar en la otra parte del mundo y va a poder cerrar un trato con nosotros. Por ejemplo, existen plataformas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, en donde vamos a poder estar literalmente interactuando con la otra persona y vamos a poder cerrar un trato, vamos a poder cerrar la negociación. Asimismo, también existen, por ejemplo, software de gestión de contratos como son DocuSign o PandaDoc, en donde vamos a poder tener los contratos y de forma fácil y sencilla vamos a poder interactuar con la otra persona y decirle, bueno, entonces si esto es lo que acordamos, hay que poner nuestras firmas digitales y ya tenemos un trato cerrado con la otra parte. También tenemos, por ejemplo, herramientas de análisis de datos como HubSpot o Salesforce o inclusive Power BI que nos van a ayudar enormemente a poder gestionar de mejor forma nuestros clientes, nuestras ventas. O sea, prácticamente vamos a poder mejorar con la tecnología todo aquello que no vamos a tener que hacerlo de forma manual. También tenemos la inteligencia artificial, evidentemente, que a día de hoy es una revolución y esto ha afectado de una forma
bastante considerable en las negociaciones. Por ejemplo, el día de hoy existen chatbots que responden consultas. Ya no es necesario que una persona esté ahí respondiendo, sino que simplemente lo programamos al chatbot y está respondiendo las consultas de nuestros clientes, de nuestros socios, de nuestros proveedores. Como también existen estos asistentes hechos con inteligencia artificial que van a poder analizar y proponer alternativas. O sea, van a analizar las ofertas y van a proponer mejores ofertas a la otra parte. Bueno, también tenemos lo que son las negociaciones virtuales y su impacto en los resultados. Esto acá evidentemente tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos la reducción de costos y tiempos, tenemos acceso a clientes internacionales y también que esto permite preparar los documentos y datos de una manera muy fácil. Dentro de las desventajas tenemos que no va a haber no era una gran lectura del lenguaje corporal cuando estamos de forma virtual. También existe el riesgo de malentendidos por la comunicación que es más fría. Al ser, digamos, de forma virtual en la negociación, no suele haber ese trato cálido que hay cuando, por ejemplo, hablamos con una persona en el mismo lugar, en el mismo ambiente donde estamos. O sea, suele ser un poco más propenso a que hayan este tipo de fallas, estos malentendidos. Y también las distracciones o fallas técnicas, muchas veces se puede ver que falla la computadora, falla el internet, suelen haber más distracciones y no nos podemos concentrar muy bien, digamos, en la negociación. Entonces, se podría decir que el impacto que, o sea, hay en estos resultados de las negociaciones virtuales es que los acuerdos tienden a ser un poco más rápidos, pero a la vez no son tan personalizados. Como también es que los negociadores deben compensar un poco más la falta de contacto personal y tener un poco más de claridad y preparación. Bueno, finalmente, para poder acabar con este apartado, tenemos las tendencias en negociación digital. A día de hoy, la inteligencia artificial ya es parte de nosotros y existe un uso intensivo de la inteligencia artificial. A día de hoy, con la inteligencia artificial podemos preparar escenarios, podemos hacer asistentes que sean más predictivos, podemos hacer la automatización de ofertas. También tenemos lo que es la negociación automatizada. Hay plataformas de negociación donde prácticamente esta se hace sola. Pueden comparar precios, condiciones e inclusive pueden hacer un cierre automatizado con la otra parte. También tenemos la realidad virtual, que esta se va a usar para hacer negociaciones inmersivas, en donde, por ejemplo, podemos tener presentaciones de productos en 3D e inclusive se pueden entrenar los negociadores. O sea, se puede decir que hacemos una negociación como tipo roleplay y esto va a ayudar a que la negociación, por ejemplo, te puedas preparar de mejor manera. De ahí también tenemos el análisis emocional por IA, que esto acá es bastante interesante, ya que mediante la IA se puede ver cómo es que la otra persona interactúa según su tono de voz o sus expresiones faciales, y eso nos puede comunicar bastante en cómo, o sea, en cómo poder gestionar de mejor manera la negociación. Pasando al siguiente punto, que es la negociación ética y responsabilidad social, acá encontramos ciertos subtemas como principios éticos en la negociación, que eso está más que todo orientado a la conducta del negociador y cómo establecer límites claros sobre lo que es correcto o aceptable durante el proceso. Entre los principales se destacan lo que es la transparencia, que acá, bueno, significa comunicar información relevante de manera clara y, bueno, no tratar como que de revelar todo, sino de evitar manipulación o falsedad. Luego de ello tenemos la honestidad, que acá implica actuar con sinceridad, el no ofrecer datos falsos, por ejemplo, en la cual acá como que ocultar riesgos que puedan más que todo perjudicar a la contraparte. Luego de ello tenemos la equidad, que acá se busca que los acuerdos sean equilibrados, evitando lo que es abuso de poder o aprovecharse de de la vulnerabilidad del otro. Y por último, el respeto mutuo, que acá se valora la dignidad y el rol de todas las partes, evitando presiones, bueno, más que todo lo que son intimidaciones o la discriminación incluso, ¿no? Luego de ello tenemos lo que es el manejo de dilemas éticos en negociaciones, que esto surge cuando el negociador enfrenta decisiones que pueden beneficiar a su organización, pero que implican acciones incorrectas o dudosamente morales. Para manejar adecuadamente se requiere criterios, reflexión y respeto por los valores institucionales. Entre los dilemas más comunes se encuentran el uso de información privilegiada. Acá, más que todo, decidir si aprovechar datos que la contraparte desconoce y que podrían cambiar el resultado. Acá, más que todo, se puede evitar la manipulación. Luego está la omisión de información relevante, que, bueno,
si revelar un dato puede perjudicar al negociador, pero ocultarlo puede como que causar daño a la otra parte. Luego está la presión o coerción, que acá es más que todo forzar un acuerdo, aprovechando superioridad económica o jurídica que pueden llevar a resultados injustos. Luego están las promesas que no se cumplen, que acá es más que todo ofrecer beneficios o condiciones sabiendo que no se pueden cumplir y esto pues afecta lo que es la confianza. Y por último, el conflicto de interés, que acá es cuando un negociador obtiene beneficios personales por encima de los intereses de su organización. En este caso se encuentran dos ejemplos, que acá está el caso de Starbucks con proveedores agrícolas, que bueno, acá Starbucks se enfrentó críticas por prácticas de negociación en países productores de café. Posteriormente adoptó políticas de comercio justo para asegurar pagos más equitativos. Este caso refleja cómo una empresa cambia su estrategia hacia prácticas éticas para preservar su reputación y apoyar el desarrollo sostenible. Y el segundo caso, que es el de Volkswagen, que si bien no es un caso de negociación directa con clientes, la empresa oculta información real, em, más que todo sobre lo que son emisiones de sus vehículos. Y esto se considera un ejemplo de cómo la falta de ética puede destruir lo que es la credibilidad y generar costos millonarios. Demuestra que una negociación basada en engaños termina perjudicando al final a largo plazo. Bueno, luego de ello pasamos al punto 14, que esta es la evaluación de una negociación real. En este caso analizaremos como una negociación, ¿no? Aquí tenemos lo que es la negociación entre Disney y 20th Century Fox, que bueno, Disney adquirió la mayoría de los activos de entretenimiento de Fox por más de 71.000 millones de dólares. En esta negociación se ilustra lo que es el uso de estrategias interactivas y competitivas dentro de un mismo proceso. En sí, ambas compañías se enfrentaban ciertos desafíos, como por ejemplo Fox buscaba reestructurar su negocio y enfocarse en noticias, mientras que Disney deseaba más que todo fortalecer su catálogo de contenido frente al crecimiento de otras plataformas como lo que era Netflix o Amazon Prime Video. Bueno, durante la negociación ambas partes realizaron evaluaciones profundas sobre lo que es el valor de los activos, la sinergia potencial y los riesgos regulatorios, lo que llevó a un proceso extenso de análisis financiero y legal. En este caso, el acuerdo finalizó más que todo con un enfoque de ganar-ganar, ya que Fox obtuvo como que recursos para poder al final obtener como que poder enfocarse más que todo en lo que sería lo que querían, era noticias y deportes, mientras que Disney logró expandir significativamente su oferta de contenido, fortaleciendo posicionamiento y visibilidad al lanzar como su plataforma Disney Plus. Esto demuestra que esta negociación, qué tan importante es el poder de información, lo que es la preparación estratégica, el manejo de intereses y el uso de criterios, más que todo de objetivos para poder llegar a decisiones mutuamente beneficiosas. Siguiendo con el punto 14, identificación de fortalezas y debilidades en la estrategia, tenemos que la primera fortaleza fue la preparación previa, ya que se realizó una investigación adecuada sobre la contraparte y sus necesidades y los límites, lo que permitiría desarrollar propuestas realistas y anticipar objeciones, además de también destacar el uso de una comunicación clara y asertiva, acompañada de pues, una escucha activa, lo cual ayuda a evitar malentendidos. Sin embargo, también se identifican debilidades en la estrategia. Una de ellas fue la falta de criterios objetivos en algunos momentos, lo que generó espacio para percepciones subjetivas y dificultó justificar ciertas propuestas, además de haber limitaciones en la gestión del tiempo, ya que se dedicó demasiado a temas secundarios, reduciendo el tiempo para abordar puntos críticos. Como siguiente punto están las propuestas de mejora en la negociación estudiada, que son cuatro, que definiría, se podría decir que es como definir claramente el BATNA y los límites antes de negociar, tener una alternativa clara y saber hasta dónde se pueden ceder, da seguridad al momento de tomar decisiones, ya que evitaría aceptar acuerdos poco favorables. Como punto 2 está utilizar criterios objetivos y dar datos concretos para sustentar propuestas.
Apoyarse en precios de mercado, estadísticas e información hace que los argumentos sean incluso más sólidos, reduciendo discusiones basadas en percepciones y genera aún mayor credibilidad ante la contraparte. Como punto 3 está mejorar la gestión del tiempo dentro de la negociación, ya que es importante priorizar los puntos más relevantes y evitar gastar demasiado tiempo en temas secundarios, ya que una estructura clara, ¿no? y concisa ayuda a mantener el ritmo del proceso. Y como último está cuidar y fortalecer el lenguaje no verbal, que es mantener el contacto visual y una postura confiada. Esto transmite seguridad y profesionalismo, y un buen manejo del lenguaje no verbal también ayuda a generar confianza. Punto final, tenemos conclusiones y recomendaciones. Uno de ellos son lecciones aprendidas, que bueno, como punto uno tienen una investigación profunda y un BATNA sólido, permiten negociar con mayor seguridad. Conocer la contraparte y sus intereses y su historial y sus límites permite anticipar sus movimientos y preparar mejores respuestas. Además, tener un BATNA claro evita aceptar propuestas desfavorables y da confianza para negociar desde una posición firme. Como segundo punto está la comunicación verbal, no verbal y la escucha activa, que son bastante esenciales para evitar malentendidos. En este punto no solo importan las palabras, sino también el tono, los gestos y la postura. Un buen negociador debe expresarse con claridad y asimismo intentar interpretar correctamente las señales de la otra parte. La escucha activa es muy importante para identificar preocupaciones reales, detectar oportunidades de acuerdo y evitar confusiones que podrían afectar en un resultado final. Los enfoques colaborativos generan mejores resultados. Trabajar con una mentalidad ganar-ganar siempre permite encontrar soluciones creativas que beneficien a ambos. En este enfoque fortalece la confianza y facilita futuras negociaciones, ya que ambas partes sienten que el acuerdo fue justo y equilibrado. Bueno, en la ética profesional, que protege la credibilidad del negociador y evita futuros conflictos. En este punto, actuar con transparencia y respeto e incluso honestidad es muy importante. Prácticas como manipular información, presionar de manera indebida, puede dar ventajas momentáneas, pero dañan la reputación y generan conflictos posteriores. Entonces, tener ética garantiza relaciones sanas y acuerdos que se mantienen en el tiempo. Ok, como segundo punto está la aplicabilidad de las técnicas en diferentes escenarios. Tenemos en el escenario de ventas y compras que ayudan a mejorar o a manejar objeciones, justificar propuestas con criterios objetivos y cerrar acuerdos más rentables. En negociaciones laborales tenemos que permiten resolver conflictos, mejorar condiciones y construir acuerdos equilibrados entre trabajadores y empresas. Y como último punto tenemos los acuerdos internacionales, que son muy importantes para manejar diferencias culturales, estilos de comunicación y expectativas económicas entre países. Y ya para finalizar están las recomendaciones para negociaciones futuras, que bueno, vendría a ser invertir tiempo en la preparación, identificando intereses, límites y alternativas. Antes de negociar, se debe analizar qué se quiere lograr y qué opciones existen si el acuerdo no funciona. Entonces, mientras más preparada esté una parte, mejores serán las decisiones que se toman durante el proceso. Buscar acuerdos de ganar-ganar priorizando soluciones equilibradas, ya que en lugar de sentarse solo en ganar, es más efectivo encontrar beneficios para ambas partes. Esto no solo mejoraría el resultado, sino que también promovería relaciones estables y reducir el riesgo de tener conflictos a futuro. Otro punto es mantener la comunicación clara, respetuosa y ética. El hecho de ser transparente, escuchar con atención y evitar prácticas engañosas son fundamentales para una negociación profesional. Y como último punto, documentar y dar seguimiento a lo pactado, ya que una vez firmado el acuerdo, es necesario revisar su cumplimiento, mantener el contacto con la contraparte y resolver dudas que puedan surgir. Muchas gracias.